Vamos a conversar ahora con el doctor Gastón Soto Ballenas. Ha sido magistrado del Jurado Nacional de Elecciones, del Consejo Nacional de la Magistratura, ha tenido varias responsabilidades. Incluso desarrolla un papel importante no solamente en el Perú, sino cuando lo convocan de fuera. La convocatoria es para que nos hable un poco más de las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Por qué? Porque además, como ya ustedes deben saber, amables televidentes, desde hace ya varios días el Congreso, con 74 votos a favor, eliminó la obligatoriedad de las PASO. ¿Qué nos puede decir de ese contexto? El Congreso eliminando las PASO. Bueno, buenos días, ante todo. ¿Cómo está? Buenos días, doctor Rodolfo. Las PASO en concreto no es sino, lo acabas de mencionar, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Primarias porque se supone que es una forma o un sistema que permite democratizar las decisiones internas del partido y que no sea la cúpula partidaria la que tome la decisión respecto a quién o quiénes van a ser los candidatos. Abiertas porque votan todos, o sea, no solamente los militantes del partido, los que están considerados como miembros carnetizados, sino a su vez vota el común de la gente. Simultánea porque el mismo día que se realiza la elección en el partido X, se realiza en todas las agrupaciones políticas, ¿no? Y obligatoria porque todo el mundo está obligado a votar, ¿no? En particular, yo considero que el sistema que utiliza Argentina, que es el caso más cercano, porque acaban de elegir justamente a una persona que había ganado ampliamente en las primarias, utilizando justamente el PASO bajo estas características, ¿no? Y en este caso, yo particularmente no estoy de acuerdo que lo que funciona bien en un país necesariamente tiene que funcionar bien en otro país, en este caso en el Perú. Posiblemente en países donde hay una suficiente y muy institucionalizada, digamos, partidización de la población, es decir, la población está vinculada a un determinado partido político, el tema funciona. Muy bien, o sea, ¿no está de acuerdo con las PASO? No, yo no estoy de acuerdo con los PASO, ¿ya? ¿Por qué no? ¿Está de acuerdo con esta decisión de eliminarla? Tampoco, tampoco. Es peor, y te voy a explicar por qué. Porque en el Perú nosotros no tenemos la vertebración político-partidaria en cuanto se refiere a la conducta política de la población de estar vinculada a un partido político. Si nosotros sumáramos la cantidad de militantes formalmente registrados en la ORO como militantes de un partido político, nos vamos a encontrar que no llegamos ni siquiera al 10% de los cerca de 25 millones de electores que aparecen en el padrón electoral. Consecuentemente, el grueso de la población no tiene vinculación político-partidaria con una determinada organización Por política, más que aparezcan incluso como militantes. Así es, inclusive, ¿no? Entonces, yo me pregunto siempre, ¿cómo obligar al común de la gente a votar por personas dentro del marco de un partido político en particular que tiene la posibilidad de presentarse como candidato? Esto es, digamos, inadecuado, ¿no? Entonces yo considero que las elecciones que se deben aplicar... Pero a través, digo yo, de una difusión amplísima, agresiva, digamos así, la gente podría entender que, digamos, votando, aun cuando no se es militante de un partido, se está aportando para tener una vitrina menos, digamos, menos terrible que la que nos muestran siempre en los procesos electorales de los partidos. No te olvides que hay en estos momentos más de 20 partidos políticos registrados en el OROC. Y a eso se suman otros 15 que están en proceso de captación de firmas, ¿no? O sea, al final vamos a tener 30 y tantos partidos políticos. Pero ¿no? Entiendo, salvo que me corrija, que las PASO también servían para reducir a los partidos de cara a una elección general. Claro que sí, claro que sí. Entonces, ¿por qué le molesta? No, me molesta por lo siguiente. Primero porque, y vuelvo a repetir, la población no está vinculada formalmente a un determinado partido político. Entonces yo creo que debe haber primarias, sí, pero no abiertas, sino cerradas. Solamente deben votar los militantes de la agrupación política, ¿no? Pero si acaba de decir, o le he entendido eso, con lo cual yo concuerdo, que los partidos pues finalmente no tienen militantes. Y si los tienen esos, ni siquiera participan de la vida política. Pero ese es el problema ya de cada partido político, cada realidad concreta, ¿no? Entonces, más bien, cada agrupación política debe preocuparse en captar la cantidad de militantes. Es que no les importa, no les interesa. Entonces, lo que ellos quieren, como siempre, es poner... ¿Cómo cambiamos eso? ¿Cómo cambiamos eso? Dando lugar a que la población se interiorice con el partido político. Entonces, pues no podemos obligar a la población a tener que ir a votar en un proceso de una institución X, llámese cualquier partido político, en la que no tiene la más mínima información sobre quiénes van a postular. Por eso le decía, una difusión agresiva de lo que tienen que hacer en ese proceso de primaria. No es suficiente, mi querido Rodolfo. Y no es suficiente porque la prueba la tenemos respecto a un tema que tiene que ver también con los procesos electorales, el famoso voto informado.
¿no?, que las normas en el tiempo han ido tratando de ser mucho más efectivas en cuanto se refiere a que la población, antes de votar, su voto sea efectivamente con conocimiento de causa de por qué está votando por una persona y por qué está votando por un determinado partido político. Entonces, lo que usted quiere es que todo quede a discreción de los partidos. A la elección de los partidos, o sea, pero que voten solamente los integrantes militantes formalmente registrados en el padrón. Si son 1000, si son 500, que voten solamente ellos. Que solamente voten ellos. Claro, pero eso no dice lo que han aprobado. No, por eso es que yo tampoco estoy de acuerdo. Y eso es peor. Eso es peor porque están dando la posibilidad a que sean delegados, que vean ustedes saber cómo son. Eso van a escoger todos. Porque hay 3 alternativas. Sí. ¿No? Abiertas, cerradas y delegados, ¿no? Delegados. La tendencia va a ser, lo acaba de decir, que sean delegados, ¿no? Eso desnaturaliza más. O sea, la democratización interna de los partidos políticos, que es lo que se persigue con las famosas primarias, hablando de términos muy generales, se naturaliza. Por eso yo decía, primarias sí, tienen que haber, ¿no?, para no dejar que sean las cúpulas partidarias que decían quiénes van a ser los candidatos. No abiertas, deben ser cerradas, que solamente voten los militantes del partido político. Simultáneas, porque eso permite que técnicamente el organismo electoral pueda armar una logística que permita que todos los partidos políticos realicen ese proceso electoral, pero obligatorias para los integrantes de los partidos políticos, para los militantes, perdón, de los partidos políticos, pero no para el común de las personas. Digo, y quizá las pasos se hubieran aplicado y después ya con la experiencia de una primera vez se hubieran hecho algunos cambios. Claro. Pero digamos, se ha cambiado eso por algo que ni a usted tampoco le gusta. Así. Justamente, ¿por qué? Porque tenemos una muy mala costumbre, mi querido Rodolfo, que es ser copiones, ¿ya? Parten de una realidad para aplicar una determinada normativa que no es la que se interioriza ni se puede aplicar en la realidad nuestra y termina en toda la desnaturalización que es la que hemos conocido, que es la que han aprobado. Han hecho, ¿no?, un copia y pega. Así es, copia y pega, pero como no les ha convenido eso, terminan por irse al extremo, ¿no? Así es. Bueno, y terminan por... Hay una parte de lo que se ha aprobado en el Congreso que no termino de entenderlo, la sanción de pérdida de financiamiento público directo ya no va, y más bien sí la eliminación de la inscripción, aunque me parece que está al revés. Sí, o sea, la eliminación de la inscripción ocurría con las PASO. Ahora solamente hay una sanción en el tema de la publicidad, cuando se sobrepasan los límites respecto del tema de la difusión o la propaganda. Sí, bueno, se corren el riesgo de ser... Bueno, ahora con la modificación podríase evitar de que se le separe de un ajuste electoral si es que hay una excesiva inversión en la publicidad y al pasar ese límite ya sería una sanción muy radical que salga, ¿no? Pero si uno quiere corregir las cosas debería aplicar ese tipo de sanción, ¿no? Lamentablemente cuando se dan las normas electorales, Rodolfo, y eso está previsto aquí en cualquier país del mundo, las normas electorales no se deben ni pueden modificarse cuando está cercana a un proceso electoral a ser convocado. Tampoco cuando se lleva a cabo, cuando se termina o la distancia es corta entre llevar a cabo un proceso electoral y la posibilidad de una modificación, y menos cuando ya se convocó. ¿Eso por qué? Porque el análisis técnico que se podría hacer respecto a las ventajas o desventajas que puede tener una modificación de las normas electorales termina verse supeditada al interés político, partidario, de clase, de grupo, y malogra la normativa electoral, ¿no? Muy bien, usted es un líder de opinión. Gracias. ¿No es cierto? Entonces yo digo, para un líder de opinión, si las PASO no están del todo bien, pero si las cambian por un mamotreto, las PASO es lo menos malo. Entonces apoyo las menos, lo menos. Pero no, usted viene como muchos otros y levantan el pie contra las PASO y al final nos quedamos con lo peor. Es una crítica que yo No, perfecto. Y si nos vamos al extremo, yo prefiero quedarme con PASO tal cual está previsto. Claro. Yo he conversado con varios políticos de distintas tendencias, que no están de acuerdo con este mamotreto, pero que tampoco están de acuerdo con las PASO. Dicen, bueno, este mamotreto es peor que las PASO. Claro. Por eso mismo hubiéramos expresado posición u opinión en favor de las PASO, hubiéramos presionado de algún modo a los congresistas, pero al, digamos, criticar a las PASO nos estamos quedando con esto que no es nada. Sí, es verdad. Pero yo insisto en que las elecciones
no deberían ser abiertas por la razón que te he explicado, ¿no? El común de la gente no tiene vinculación político-partidaria, no hay cultura política en el Perú, lamentablemente, mi querido Rodolfo, ¿no? Entonces, por lo menos, en alguna medida, cierto o no, como tú bien has señalado, que a veces ni la propia militancia se vincula con el partido político en forma efectiva, pero por lo menos obligar a que vaya. Por eso deben ser cerradas, pero obligatorias, ¿no? Y el resultado electoral debe mostrar la imagen real del partido, la imagen real del partido. Yo recuerdo hace algunos años, una persona cercana a mí fue integrante de un comité electoral de un partido de izquierda, me acuerdo, y cuando le pregunté, en ese entonces las normas eran más o menos parecidas a lo que ha resultado esta decisión última del Congreso, y le dije, porque las elecciones abiertas y cerradas está prevista en la norma desde hace mucho tiempo. Dije, ¿cómo van a ser las elecciones? ¿Abiertas o cerradas? Abiertas, pues, doctor. ¿Y por qué abiertas? ¿Por qué no son cerradas? No, pues, doctor, si hacemos cerradas va a dar vergüenza el resultado, porque la gente en número no va a ir a votar en una cantidad suficiente que permita que tenga legitimidad, pero refleja la realidad, ¿verdad?, de la agrupación política. Ah, eso sí, hijo. Eso sí. Ha retornado con esto que han aprobado en el Congreso, digamos, el voto preferencial. ¿Puede explicarnos en detalle el voto preferencial? Posiblemente, Rodolfo, yo soy uno de los pocos que sigue pensando que el voto preferencial es un mal necesario. Es un mal necesario, ¿no? Cierto, hay una serie de razones que los politólogos o los que se dicen especialistas en derecho electoral manifiestan su desacuerdo porque dice que eso genera desunión interna en el partido, porque crea enfrentamientos también entre ellos. Se ha visto casos. Claro, así es ya. Pero mientras que no se garantice que hay una democracia interna que funciona realmente en el partido y no existen los manejos que son evidentes por parte de las cúpulas partidarias o el buró del partido, yo creo que sigue siendo un mal necesario, ¿no? Y hasta en cuanto y en tanto eso no se verifica así, bueno, yo creo que debe seguirse aplicando. Muy bien, se nos acaba el tiempo. Una última inquietud. El Jurado Nacional de Elecciones es el que, digamos, luego de un trámite que se tenía que hacer, registra a los partidos políticos. Bueno, es la que tiene autonomía. Pero explíquenos este detalle. ¿El Jurado Nacional de Elecciones debe ser como una suerte de cernidor o debe tener un área que haga como de cernidor para que un candidato que no corresponde pueda o no pueda participar? Bueno, una cosa es el partido político, otra cosa es el candidato, ¿no? Las normas electorales están muy bien y claramente establecidas cuando una persona no puede ser candidato. Para eso están las tachas, ¿no? Ah, pero por supuesto, claro que sí. Inclusive... Pero por decisión propia el jurado puede hacer de cernidor, ¿no? Claro que sí, porque tiene que verificar el cumplimiento de la norma jurídica, ¿no? Yo me acuerdo hace mucho tiempo, como formé parte del Jurado de Elecciones, nos hicieron todo un escándalo porque dejamos postular a una persona que estaba inhabilitada para ejercer cargo público. ¿Qué pasó ahí, por ejemplo? ¿Qué pasó ahí? Porque la norma establece que el inhabilitado para ejercer cargo público está impedido de ser candidato. O sea, el ser candidato es una cosa y el ser autoridad y ejercer es otra cosa. Sí, y yo me acuerdo que siempre se dan esos casos. O sea, se puede ser candidato, pero no se puede ejercer si se gana. Así. Y se sucedió con un candidato, y recordarás el detalle concreto, ese congresista que se hizo famoso porque tenía millones de dinero en libros. Bueno, él fue uno de los que estaba inhabilitado para ejercer el cargo, ¿no? Pero fue elegido. Y nosotros le advertimos al Congreso, oiga, nosotros le vamos a dar la credencial, pero no lo juramenten. No lo juramenten porque él no puede ejercer cargo público, ¿no? Y claro, se fueron contra el jurado, pues el común de la gente dice, este es un tema contradictorio, ¿cómo es posible que pueda candidatear y no puede ejercer cargo? Pero la norma es muy clara, está impedido de postular, o sea, los impedimentos están previstos en la norma. Está impedido de ejercer, pero no de ser candidato. Así. ¿Ya? ¿Y qué pasó? El Congreso lo juramentó y después se dio cuenta de eso, a pesar que lo habíamos advertido, y tuvo que suspender un ejercicio del cargo, ¿no? Perfecto. Doctor Gastón Soto Ballenas, ha sido muy amable. Muchas gracias por su presencia. Es un honor siempre compartir con Muchas gracias. Ha sido el doctor Gastón Soto Ballenas. Nos vamos, amables televidentes. Regresamos el día de mañana. Permiso.